Hoy estamos aquí para presentar una propuesta de ley que hoy mismo va a registrar en el Parlamento Vasco el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu. El título de esta ley es el de Impuesto Medioambiental sobre las grandes superficies comerciales. Y el objetivo es, como su propio nombre indica, evidentemente, instaurar un nuevo impuesto que deberían hacer frente las grandes superficies comerciales implantadas en la comunidad autónoma vasca en función de su dimensión y del número de metros cuadrados que ocupen. A lo largo de toda la legislatura y por parte de Euskal Herria Bildu hemos tratado de poner el foco de la atención política, social y mediática y también institucional en la problemática del sector del pequeño comercio. Porque entendemos que el pequeño comercio es un sector económico importante en esa dimensión económica, porque genera un volumen importante de actividad y de empleo, pero porque creemos que el pequeño comercio también está en una situación delicada y además el pequeño comercio aporta una serie de pluses en términos sociales que van más allá de su mera dimensión económica y por tanto, siendo un sector importante cuantitativamente, un sector en una situación delicada y un sector que aporta un plus a la sociedad en la medida que articula la vida de las ciudades y los pueblos, entendemos que es importante darle la atención política que requiere. En ese sentido, creemos que hemos conseguido más de una vez poner ese foco de atención en la problemática, en las diferentes problemáticas relacionadas con el pequeño comercio, y si tuviéramos que señalar dos grandes hitos a lo largo de esta legislatura, mencionaríamos en primer lugar la aprobación de la Ley de Grandes Centros Comerciales, que restringe la implantación de nuevos centros comerciales en la periferia o la ampliación de los ya existentes. Es una ley que entró en vigor en junio del año pasado y que fue aprobada por unanimidad en este Parlamento, aunque hay que decir que evidentemente el impulso político vino por parte de las fuerzas de la oposición y del sector, en particular también del sector organizado de los comerciantes. Y en ese sentido H. Bildu fue uno de los motores, uno de los agentes tractores para que esta ley pudiera salir adelante. Y el segundo gran hito a lo largo de la legislatura en torno al tratamiento al pequeño comercio es el pleno monográfico que nuevamente fue convocado a iniciativa de Euskal Herria Bildu y que se celebró el pasado 28 de octubre. En este pleno monográfico se aprobó un paquete importante de resoluciones, hasta un total creo que de 85, que constituyen evidentemente en su conjunto pues una especie de plan de choque o por lo menos un impulso muy significativo a las hasta ahora insuficientes políticas que el Gobierno vasco ha desarrollado en apoyo al pequeño comercio. Y por tanto, entendemos que tanto la ley como el pleno monográfico y las resoluciones en él aprobadas suponen dos grandes impulsos a las políticas públicas y en defensa del pequeño comercio. Ahora creemos que hay que dar un paso más y dar forma legislativa y dar forma de debate parlamentario a un debate que lleva tiempo estando en el candelero y estando en boca de las personas conocedoras del mundo del comercio, pero que hasta ahora no había tomado, no se había materializado en una propuesta de ley concreta, y es el debate sobre la fiscalidad de las grandes superficies comerciales. Aunque no debería ser necesario aclararlo, pero sí queremos subrayar que por parte de Euskal Herria Bildu no hay una política de erradicación ni una política de oposición per se a la existencia de grandes centros comerciales. Los grandes centros comerciales, al igual que el comercio electrónico, generan una afección al pequeño comercio que para nosotros y nosotras es prioritario, pero no entendemos que la solución a eso deba ser la erradicación. Tiene que haber una convivencia entre diferentes modelos y entre diferentes canales, tiene que haber una existencia de grandes centros comerciales y de comercio electrónico junto al pequeño comercio, pero también, como hemos dicho en multitud de ocasiones, tiene que haber una igualdad y una competencia leal entre cada uno de los formatos, cuando paradójicamente la realidad que tenemos es que quien tiene más dificultades y quien está más lastrado en la práctica por condicionantes externos es el más débil, es el sector del pequeño comercio. Y en este caso de la fiscalidad al que nos referimos en el día de hoy, el pequeño comercio está cargado de impuestos de los que no se libra de ninguno y en cambio otros, como los grandes superficies comerciales en este caso, no tienen que afrontar en términos fiscales pues la responsabilidad de algunos efectos secundarios que se generan sobre la economía y sobre la sociedad. Hemos elegido un acercamiento desde el punto de vista medioambiental para la instauración de este impuesto y por eso hablamos de un impuesto medioambiental, porque creemos que uno de esos elementos, una de esas externalidades negativas que producen los grandes centros comerciales y que no está adecuadamente tasado desde un punto de vista fiscal es precisamente la afectación al medio ambiente y a la ordenación del territorio. Creemos que estos grandes centros comerciales producen fundamentalmente dos efectos en ese territorio. Por un lado, lo que llamamos un coste de oportunidad territorial, en el sentido de ser grandes consumidores, grandes demandantes de superficie, y una comunidad como la nuestra, la superficie, el suelo, el terreno,
es un bien muy escaso porque tenemos una densidad demográfica muy alta y, por tanto, el hecho de que se dediquen cientos de miles de metros cuadrados a esta actividad comercial impide que esos metros cuadrados puedan conservarse en un estado natural o puedan dedicarse a otro tipo de equipamientos. Y hay una segunda afectación de carácter medioambiental que nos parece todavía de mayor relevancia, sobre todo en un momento en el que está en boca de todos y de todas la cuestión del cambio climático y en todas las instituciones, unas detrás de otra, están decretando una situación de alarma medioambiental. Y nos referimos al fenómeno producido o inducido por los grandes centros comerciales de la multiplicación del uso del transporte privado, fundamentalmente del coche, que es el transporte, el modo de transporte más contaminante. No estamos hablando de una hipótesis o de una cuestión que nos hayamos sacado de la manga, sino que está basado en el estudio realmente del funcionamiento y del tráfico inducido y generado por estos centros comerciales. Sin ir más lejos, como os he enseñado anteriormente, aquí tenemos un gráfico que está sacado de un vídeo promocional del proyecto de macro outlet de Zaldunborda, en el que entendemos que estos proyectos se hacen, y aquí se define cuál va a ser su área de influencia, se hacen pensando en un área de influencia de cientos de kilómetros a la redonda. En este gráfico vemos aquí al norte Burdeos, aquí Bilbao, el conjunto de Euskal Herria, Iruña y demás, y por tanto entendemos que de forma consciente estos centros comerciales buscan una clientela situada y ubicada en cientos de kilómetros a la redonda. El proyecto de Zaldunborda habla en sus estudios de 5 millones de desplazamientos anuales, por lo tanto estamos entendiendo que es un proyecto que esperemos que no se materialice, lo hemos traído aquí a título ilustrativo, pero como él hay muchos más que ya están en vigor, es un proyecto que induce el transporte privado, induce la movilidad en coche privado y por tanto induce a un aumento de las emisiones de CO2 que evidentemente tiene que tener alguna respuesta en términos fiscales y a la que queremos hacer frente desde lo que se llama fiscalidad verde y en este caso el impuesto medioambiental a las grandes superficies. Para ello hemos presentado una ley que es muy sencilla en su núcleo y en su planteamiento principal, aunque como todas las leyes pues tiene su complejidad técnica y su necesidad de ser precisa en las definiciones y en el andamiaje jurídico que la soporta. Pero en el fondo es una ley clara, sencilla y concisa que lo que propone es que los grandes centros comerciales de esta comunidad autónoma vasca paguen una tasa, paguen un impuesto por cada metro cuadrado de superficie que ocupan. Tenemos, según el plan estratégico, los datos contenidos en el plan estratégico de comercio del Gobierno vasco, aproximadamente 800.000 metros cuadrados de grandes superficies en esta comunidad y la tasa que propone Euskal Herria Bildu en esta ley sería de 15 euros por metro cuadrado. Un sencillo cálculo determina que podríamos obtener hasta 12 millones de euros anuales a través de la implantación de este impuesto y podría dedicarse evidentemente a lo que el gobierno vasco estime oportuno, porque no se establece una finalidad concreta para la recaudación en esta ley, para garantizar un mayor blindaje jurídico, pero sí a título ilustrativo, a título de ejemplos, podemos comentar que la totalidad de la política de apoyo al pequeño comercio que presupuestariamente lleva adelante el gobierno vasco se tasa en 17 millones de euros. Por tanto, casi podríamos obtener una cantidad que sería suficiente para casi duplicar el dinero destinado a las políticas de promoción del pequeño comercio, aunque como decía, esto lo estamos planteando a título ilustrativo y la ley no plantea una relación directa entre la recaudación y la utilización en este ámbito determinado. Es una ley de 18 artículos y 3 disposiciones adicionales que tiene una completa seguridad jurídica porque para su elaboración nos hemos basado en leyes que ya están en vigor en otras comunidades autónomas y que además han pasado el filtro de los tribunales, porque como sabéis suele ser muy frecuente que estas leyes que afecten a intereses económicos muy claros sean recurridas en algún momento dado, y hay algunas que han sido recurridas y han sido validadas por los tribunales y por tanto entendemos que jurídicamente lo que nosotros aquí estamos planteando no tiene ningún inconveniente y no tiene ninguna imposibilidad de ser desarrollado. Llegados a este punto, teniendo ya la ley en su tramitación parlamentaria, lo que hay que demostrar en estos momentos es voluntad política para sacarla adelante. Evidentemente, por nuestra parte y como promotores de la ley, esa voluntad existe y habrá que ver fundamentalmente por parte de los partidos que están en el gobierno si esas declaraciones y esas declaraciones de intenciones de apoyo al pequeño comercio, y en este caso compensando una ventaja ilegítima que tienen los grandes frente a los pequeños, pues corresponden luego con los hechos que se está cada uno dispuesto a llevar a la práctica.